Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo con las últimas noticias de tecnología, marketing digital y redes sociales. Unas noticias muy interesantes. ¿Estáis preparados? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. X alcanza los 250 millones de usuarios superactivos. Por fin tenemos buenos datos para X, la antigua Twitter. Resulta que ha reunido 250 millones de usuarios activos diarios que pasan en promedio 30 minutos al día en la red social. Unos datos que no están nada mal. Además, actualmente 550 millones de personas visitan la red social cada mes y cada día se suman 1,7 millones de usuarios nuevos. Pensad que el servicio tiene más de 8.000 millones de minutos de usuarios activos diarios en promedio, un 10% más que el año pasado. Y las marcas están obteniendo un 59% más de contribuciones de ventas en X. Y hablando de engagement, las interacciones están por las nubes. Un 63% más de me gusta, 20% más de republicaciones y el número total de impresiones aumentó un 6%. Y no solo eso, X está generando oportunidades de empleo. La compañía ofrece actualmente 1 millón de vacantes y en los últimos 90 días las publicaciones en su perfil de búsqueda de empleo han aumentado en un 556%. Impresionante. GPT 4.5 Turbo, la revolución de ChatGPT llega en julio. Parece que ChatGPT mejorará en verano. Y es que llega GPT 4.5 Turbo en julio. Resulta que OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, ha dejado escapar por error información sobre su nuevo y poderoso modelo de IA. Y claro, este algoritmo promete superar a su antecesor en velocidad, precisión y lo más impresionante, en escalabilidad. Estamos hablando de una ventana de 256.000 tokens para comprender el contexto de las consultas, el doble de la capacidad actual. Y esto significa que GPT 4.5 Turbo podrá entender y responder con una profundidad y precisión nunca antes vistas. La revelación accidental en un blog de noticias de OpenAI apunta a que la nueva versión será el motor de la mayor actualización de ChatGPT desde su lanzamiento, un paso necesario para OpenAI que se enfrenta a una competencia cada vez más fuerte de otros algoritmos como Claude 2.1 de Anthropic y Gemini Ultra de Google. ¿Tenéis ganas de esta nueva versión? ¿Subes contenido a YouTube? Pues esto es lo que necesitas saber sobre IA y deepfakes. ¿Sabías que YouTube se ha puesto seria con los deepfakes? Sí, esos vídeos creados por inteligencia artificial que imitan a la perfección rasgos físicos y voces. Celebridades como Taylor Swift, Joe Biden y Tom Cruise ya han sido víctimas de estos deepfakes. Pero aquí viene lo importante. YouTube ha anunciado que a partir de ahora, si utilizas IA para crear o editar tus vídeos, tendrás que etiquetarlos como creados con inteligencia artificial en el Creator Studio. Pero espera, hay más. No todos los vídeos con IA necesitan esta etiqueta, no. Solo aquellos que puedan confundirse con la realidad. Así que si usas IA solo para efectos especiales o fondos, no te preocupes. Pero, ¿y si no cumples con esta norma? Bueno, aquí es donde se pone serio. YouTube bloqueará tu vídeo y podría llegar a suspender tu cuenta si continúas incumpliendo. Este cambio busca transparentar qué contenidos son reales y cuáles no, desde el momento en que empiezas a ver un vídeo, claro. Interesante, ¿verdad? ¿YouTube no radicaliza? Un estudio desmiente el mito. ¿Es realmente el algoritmo de YouTube responsable de la radicalización de sus usuarios? Pues, contrario a la creencia popular, un estudio de la Universidad de Pensilvania demuestra que no son los algoritmos de YouTube los que nos empujan hacia contenidos radicales y conspirativos, sino que somos nosotros, los usuarios, los que elegimos verlos. Pero te preguntarás, ¿cómo funciona el algoritmo de recomendación de YouTube? Bueno, se basa en una serie de factores como el historial de visualización, interacciones con los vídeos y otros datos. Pero aquí viene lo interesante. Los investigadores crearon bots que siguieron estas recomendaciones y compararon sus elecciones con las de usuarios reales. ¿El resultado? Bueno, los bots, siguiendo solo las recomendaciones, optaron por contenido menos partidista que los humanos. Pero, ¿y qué hay de la rapidez en cambiar estas recomendaciones? El estudio encontró que después de unos 30 vídeos, el algoritmo tiende a ofrecer opciones más moderadas, es decir, nosotros como usuarios tenemos un papel mucho más activo en la selección de contenidos de lo que pensábamos.
Meta rebaja precios. Instagram y Facebook sin anuncios ahora más barato. ¿Eres de los que se cansan de los anuncios en Instagram y Facebook? Como sabéis, en octubre de 2023, Meta anunció la versión sin anuncios de Instagram y Facebook. Eso sí, con un coste. Inicialmente, la cuota se fijó en 9,99 euros, un precio que muchos consideraron elevado, sobre todo si lo comparamos con servicios de streaming de música o películas. Pues bien, Meta ha decidido rebajar este precio y desde ahora, tener Instagram y Facebook sin anuncios te costará solo 5,99 euros al mes. Pero ojo, aunque esta noticia revelada por Reuters suena estupenda, todavía estamos esperando confirmación oficial de cuándo será efectiva esta rebaja. Veremos. Meta Quest 3 Lite, la realidad virtual al alcance de todos. Meta ha lanzado un bombazo en el mercado de las gafas de realidad virtual. ¿Listos para conocer las nuevas Meta Quest 3S? ¡Vamos allá! Y es que la llegada de las Apple Vision Pro ha sido un verdadero impulso para Meta, y Mark Zuckerberg, ese gran defensor del metaverso y la realidad virtual, ha respondido con una jugada maestra. Las Meta Quest 3, ya un éxito de ventas gracias a su excelente relación calidad y precio, se enfrentan a un nuevo desafío. Un modelo aún más asequible. Son las futuras Meta Quest 3S. Pero, ¿cómo son estas nuevas gafas? Pues tienen un diseño renovado, más compacto, lentes frontales innovadoras y, por supuesto, una resolución impresionante, aunque ligeramente menor que las Quest 3. Pero lo más atractivo de todo es un precio mucho más accesible. Con estas gafas, Meta no solo desafía a Apple, sino que abre la puerta del metaverso a un público más amplio. Streamers en alerta. Twitch complica el uso del Prime. ¿Sabías que Twitch está ocultando aún más la suscripción Prime? Resulta que para muchos streamers y usuarios, Twitch Prime ha sido un pilar fundamental en la plataforma morada. Pero últimamente hay rumores que sugieren que el fin del Prime podría estar más cerca de lo que pensamos. Y como muestra, Twitch acaba de realizar un cambio sutil pero significativo. Ha ocultado un poco más la opción de suscripción Prime. Antes era más directo, pero ahora, para suscribirte, debes navegar por un par de menús adicionales. Y según los propios streamers, este pequeño cambio puede hacer que muchos olviden o pasen por alto su suscripción Prime. Y ojo, que desde el móvil la cosa se complica aún más, con una serie de pop-ups que no son nada intuitivos. Mala noticia. LinkedIn se transforma, introduce videojuegos para medir la inteligencia de los empleados. LinkedIn está introduciendo videojuegos en su plataforma. Sí, esto no lo vistes venir, ¿verdad? Y es que siempre hemos conocido LinkedIn como la red social seria y profesional, lejos de memes y parodias, pero todo está a punto de cambiar. Y es que LinkedIn ha anunciado que está desarrollando videojuegos como parte de sus servicios. El objetivo, poner a prueba la inteligencia de los empleados de diferentes empresas. Así que no esperes juegos al estilo FIFA o Fortnite. Todos son puzzles. Y uno de estos juegos se llama Queens, un rompecabezas donde debes colocar una reina de ajedrez en un tablero, cumpliendo ciertos requisitos y evitando riesgos. Y ojo, porque habrá un ranking por compañías. Las empresas con las mejores puntuaciones podrán presumir de tener los empleados más inteligentes. Por ahora, no hay fecha de lanzamiento confirmada, así que tendremos que esperar para ver cómo estos juegos revolucionan la forma en que interactuamos profesionalmente. ¿Cómo ha recuperado Instagram terreno frente a TikTok? ¿Instagram vuelve a ganarle el pulso a TikTok? Y es que no hace mucho, Instagram parecía perder su brillo, eclipsado por el fenómeno TikTok, especialmente entre los más jóvenes. ¿Pero qué ha cambiado? Bueno, resulta que Instagram ha experimentado un aumento del 20% en sus descargas en 2023, superando incluso a TikTok en términos de crecimiento y volumen total de descargas. ¿Pero cómo lo ha conseguido? Pues bien, hay varios factores clave. Primero, la introducción de Threads, una app que requiere una cuenta de Instagram y se ha convertido en un éxito en la App Store. Y claro, esto ha despertado la curiosidad y ha llevado a muchos a redescubrir Instagram. Además, los Reels de Instagram, aunque tuvieron un comienzo lento, se han convertido en una herramienta atractiva para los creadores. Y de ahí que Instagram vuelva a subir. ¿El fin de la televisión lineal? TikTok y YouTube se adueñan de las audiencias jóvenes. ¿Son TikTok y YouTube el nuevo escaparate de televisión para las nuevas generaciones? Vamos a verlo. Resulta que las estadísticas muestran que la audiencia de la televisión lineal en España ha envejecido. Pensad que la media de edad en 2023 son 57 años, sí, 57 años de media. Mientras tanto, las nuevas generaciones están cambiando radicalmente sus hábitos. Los jóvenes ya no se sientan frente a la televisión. Ahora, prefieren pasar su tiempo en Netflix, YouTube y claro, TikTok. Los jóvenes
hoy día consumen televisión de manera diferente. Ya no están atados a horarios fijos ni a una sola pantalla. En lugar de eso, prefieren contenidos a la carta, adaptados a sus gustos personales y accesibles en cualquier momento. Y por ello, programas como Operación Triunfo están aprovechando este cambio. En TikTok, por ejemplo, han logrado un impacto digital impresionante. Y no solo ellos, muchas cadenas están adaptando su contenido a estas nuevas plataformas para no perder relevancia entre los más jóvenes, renovarse o morir. Y bueno, pues eso es todo por hoy. La próxima semana más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de Easy Promos. Y echa un vistazo a nuestra web easypromosapp.com porque allí encontrarás las mejores herramientas de marketing digital para captar clientes y generar engagement. Muchísimas gracias.